estos ejemplitos para estar mejor preparados como habíamos quedado, ¿no? Para el examen. A ver, no nos va a tomar mucho tiempo, pero esperemos que les sirva de algo. A ver, de seguro vamos a tener un diagrama de bloques. Ya no va a ser muy largo, pero sí hay que aplicar las reglas, ¿no? Entonces, a ver, tenemos este diagrama de bloques, por ejemplo, ¿no? Reducir siempre va a ser, va a tener que reducirse el diagrama, ¿no? Es decir, hacerse más pequeño, como les decía, ¿no? Entonces hay que ver más o menos qué regla podemos aplicar primero acá, ¿no? Si nos fijamos aquí, donde dice G2, G3, ¿no? Acá, no sé si puede observarse, tenemos que podemos aplicar una regla, ¿no? Aquí le está entrando una señal al G2 y está entrándole la misma señal al G3, ¿no? Y además estas dos señales que salen de este G2 y G3 se están sumando. Cuando tenemos eso ya sabemos que tenemos dos bloques paralelos con una misma señal de entrada, ¿no? Entonces, cuando tenemos dos bloques paralelos, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que sumar los valores de los bloques, ¿no? En este caso, G2 y G3 vamos a tener que sumar por la regla de los bloques paralelos, ¿no? Aquí abajo lo tenemos. G2 y G3 se suman, ¿no? Y desaparece el punto de suma, ¿no? Y los valores de G2 de los bloques y G3 se suman, ¿no? Listo, un poquito más pequeño se ha hecho. Ahora, si ustedes se fijan acá, tenemos tres bloques juntitos, ¿no? Este G2 más G3, este G5 y este G4. Cuando tenemos tres bloques así juntitos, ¿qué tenemos? Decimos que son bloques en serie, ¿no? Cuando tenemos bloques en serie, entonces multiplicamos los valores, ¿no? Multiplicamos sus valores de los bloques. Entonces tendríamos la multiplicación de G2 más G3 multiplicado por G5 y eso multiplicado por G4. No, por la regla de los bloques en serie, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, ¿no? La multiplicación de los tres bloques. Bien, ya se ha hecho más pequeño. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos un bloque, ¿no? Como es este G2 más G3, G5 por G4. Y tenemos que la señal está volviendo, ¿no? Está saliendo la señal, pero después está volviendo. A donde dice 1 dividido entre G4. Y luego de volver está yéndose a un punto de suma que tiene el signo de más y el signo de menos, ¿no? Cuando tenemos una señal así que está volviendo, entonces, ¿qué nos hace recuerdo? A la regla del lazo cerrado, ¿no? Cuando tenemos una señal así que vuelve y tenemos dos bloques ahí al medio, entonces nos hace recuerdo a la regla del lazo cerrado. Además, el punto de suma tiene que tener estos dos símbolos, ¿no? El símbolo del más y el símbolo del menos, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Que la regla cuando tenemos de ese tipo, ¿no? Era de que podemos convertirlo en un solo bloque. Pero ¿a qué era igual eso? Si teníamos un bloque de arriba que podíamos llamarle G1, ¿no? Y el bloque de abajo que podíamos llamarle G2, era igual al bloque de arriba, G1, dividido entre 1 más G1 por G2, ¿no? El bloque de arriba por el bloque de abajo, así era, ¿no? En este caso, el bloque de arriba es G2 más G3 por G5 por G4. Entonces ponemos eso en la parte de arriba, ¿no? Del numerador. La regla dice dividido entre 1 más. Aquí estoy escribiendo 1 más.
lo que tenemos en el bloque de arriba. Aquí está lo que tenemos en el bloque de arriba. G2 más G3 por G5 por G4. Multiplicado por lo que tenemos en el bloque de abajo, ¿no ve? 1 dividido entre G4. Ahí está. Entonces toda esta partecita más su bloque de suma se ha convertido en un bloque, ¿no?, de división, ¿no? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos simplemente el G4 con este G4 se van a simplificar, entonces va a quedar solamente el G5, ¿no? Y es precisamente lo que tenemos aquí abajo, ¿no? Lo mismo, ¿no es cierto? G4, G5 está aquí, G4, G5 multiplicado por G2 más G3, está bien, pero ya el G4 ya no está, porque lo hemos simplificado, ¿no? Entonces, hemos aplicado lazo cerrado, pero aquí se está quedando un bloquecito, G1. Entonces, tenemos un bloque, dos bloques juntos, ¿no? Entonces, son dos bloques en serie. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar sus valores, ¿no? Entonces, aquí este G1, por eso está apareciendo aquí abajo, ¿no? Por eso está apareciendo G1 por G5 por G4, ¿no? Multiplicado por G2 más G3. Y abajo queda 1 más G2 más G3 por G5, ¿no? Entonces todo el diagrama de bloques se ha convertido en uno solo más pequeño, ¿no? Entonces, esta sería hasta ahí los pasos para poder reducir los bloques, pero tenemos que demostrar que la salida es lo mismo que el bloque original. Siempre tenemos que demostrar eso, ¿no? Para hacer eso, ¿qué hacemos? Tenemos que verificar, tenemos que volver al bloque original y verificar la salida, ¿no? A esta salida yo le puedo llamar cualquier letra. Le he llamado YE, por ejemplo, acá, ¿no? YE le hemos llamado. Entonces, si aquí sale Y de nuestro diagrama de bloques, aquí este Y está volviendo, ¿no? Y está ahí en donde dice 1 sobre G4. Entonces tenemos la señal y tenemos un bloque, ya sabemos, ¿no? Que cuando se encuentran señal y bloque tenemos que multiplicar, ¿no? Entonces la salida después de 1 dividido entre G4 sería Y dividido entre G4, ¿no? Y aquí lo estoy nombrando, le estoy poniendo nombrecito simplemente, ¿no? Le he llamado 3 a eso para no estar poniendo ahí arriba las fórmulas que a veces no entran. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Aquí no, para la señal que está saliendo le he llamado 4 en realidad, aquí está, miren, 4. Entonces, multiplicación de Y por 1 sobre G4, que sería lo mismo que Y dividido entre G4. Esa es la señal 4, ¿no? Está saliendo. Y está entrando en bloque de suma, ¿no? Que nos dice que hay que restar. ¿Qué hay que restar? Lo que dice, lo que resulte en multiplicar A por el bloque G1. Recuerden que tenemos señal por bloque, entonces tenemos que multiplicar. Esta señal que está saliendo, cuando se encuentra la señal A y el bloque G1, le he llamado 1, ¿no? Entonces hemos dicho, multiplicamos la señal por lo que tenga el bloque, ¿no? Entonces sería, el resultado sería AG1, que aquí lo estoy poniendo, ¿no? Como número 1. Entonces nos dice el punto de suma, sumar los dos, ¿no ve? Este número 1 con este número 4, eso es lo que dice. Y el resultado va a ser este número 2. Entonces, ¿qué tenemos en el número 1? Tenemos A por G1. Ahí está, A por G1. ¿Y qué dice el número 4? Y dividido entre G4, pero aquí tenemos en el punto de suma un signo de menos, entonces hay que restar menos Y dividido entre G4. Esa va a ser la salida que se llama 2, que aquí lo tengo escrito, ¿no? Bien, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la señal 2 con el bloque G2. ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar, ¿no? Tenemos que multiplicar la señal 2 con el bloque G2 y el resultado va a ser la señal 5, ¿no? Y aquí tengo la señal 5. Y la señal 2 que dice AG1 menos Y dividido entre G4, ¿no? Entonces tenemos AG1 menos Y dividido entre G4. Pero además, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por G2, ahí está.
multiplicado por G2, esa es la señal 5, ¿no? La que está saliendo. Pero aquí nos encontramos con un bloque de suma, entonces necesito saber qué cositas voy a sumar. Esta es la señal 3. Esta señal 3, ¿cómo se forma? Dice a que al bloque G3 está entrando la misma señal del bloque 2, ¿no? De la señal 2, ¿no es cierto? Está entrando la misma señal 2 al G3. Entonces la señal 2, como hay un bloque G3, tengo que multiplicar. La señal 2 es esto, ¿no ve? A G1 menos Y dividido entre G4. Tengo que multiplicar por G3 para poder obtener la señal 3. Entonces, eso va a ser la señal 3. AG1 menos Y dividido entre G4 multiplicado por la señal, por el bloque G3. Ahí está. Esa es la señal 3. Ahora, entonces, para poder obtener el resultado, dice este bloquecito de suma, hay que sumar la señal 5 y la señal 3, ¿no? Entonces, la señal 5 hemos dicho que es todo esto, ¿no ve? Y la señal 3 es esto, ¿no? Entonces, lo sumamos para obtener el resultado que le he llamado señal 6, ¿no? Ahí está la 6, que sería AG1 menos Y dividido entre G4 por G2, ¿no? Más AG1 menos Y dividido entre G4 por G3, que es esta señal 3, aquí está. ¿Ve? Esa es la señal 6. Muy bien, hasta ahí lo tenemos. Ahora tenemos otra vez encuentro de señal con un bloque, la señal 6 con el bloque G5. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar la señal 6 con el bloque G5. El resultado va a ser la señal 7. Aquí está la señal 7, ¿no? Multiplicando, ¿no es cierto?, la señal 6, que sería todo esto, ¿no es cierto?, multiplicado por G5. Entonces sería como multiplicar cada uno de los términos por G5, ¿no? Aquí está el G5 que hemos hecho aparecer. A cada uno de los términos del 6 le hemos hecho aparecer el G5, ¿no? Ahí está. Ese sería el resultado de la señal 7, ¿no ve? Nuevamente tenemos una señal con un bloque, entonces multiplicamos señal con el valor del bloque. Entonces la señal 7 por el valor del bloque G4. Eso va a ser la salida, que sería esta parte, que sería el 8, ¿no? El 8. Entonces todo lo que teníamos en la señal 7 hemos multiplicado simplemente por lo que decía el bloque G4, ¿no? Entonces todo esto que teníamos acá, ¿no es cierto?, le hemos hecho aparecer simplemente, como dice aquí, el G4 nomás, ¿no? Aquí todo esto está, en todo esto aparece el bloque G4, ¿no? Eso sería mi señal 8 de salida, este largo, ¿no? AG1 menos Y dividido entre G4 por G2 por G5 por G4 más AG1 menos Y dividido entre G4 por G3 por G5 por G4. Esa sería la salida larga, ¿no? Entonces, pero eso hemos dicho, aquí es igual, esto es la salida, esto es igual a Y, es la salida Y, hemos dicho, ¿no? Entonces, por eso y de esa manera yo lo voy a igualar a Y. Pero antes lo estoy multiplicando, ¿no? Lo que tiene los paréntesis. Entonces aquí tengo AG1, lo estoy multiplicando por todo esto. G2 por G5 por G4, ¿no? Aquí está G1, G2 por G5 por G4. Aquí simplemente está al revés nada más, pero es lo mismo. Menos Y dividido entre G4 multiplicado por G2 por G5 por G4. Estoy simplemente distribuyendo entre los paréntesis. Más AG1 tengo que multiplicar por todo esto. G3 por G5 por G4, ¿no? Menos Y dividido entre G4 tengo que multiplicar por todo esto. G3 por G5 por G4. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, como les decía, todo esto lo estoy igualando a Y, ¿no? Eso estamos haciendo. Entonces, igualando a Y, ¿qué es mi objetivo? ¿Por qué lo he igualado? Porque nosotros no sabemos cuánto vale Y esto es nuestro objetivo, obtener la salida, ¿no? La Y, ¿cuánto vale? Entonces, esto, ¿cómo podemos hacerlo? Lo podemos hacer despejando la Y. ¿Cómo hacemos? A ver,
aquí ¿qué tenemos? Y dividido entre G4, si ustedes se fijan ahí acá, pero aquí está multiplicando por un G4. Entonces G4 con G4 se simplifican. Entonces por eso aquí en esta partecita ya no aparece el G4, ¿no? Se ha simplificado. Lo mismo de aquí en este término. G4 con este G4 se simplifican. Entonces aquí ya no aparece en esta partecita el G4. Así se hace un poquito más pequeño la ecuación, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? En acá tenemos un y por G2 por G5 y aquí tenemos un y por G3 por G5. Entonces voy a tomar como factor común la y. Multiplico entonces por lo que queda. Aquí menos y lo y toma como factor común. Entonces lo que queda es G2 por G5 más G3 por G5. Aquí miren, he factorizado como factor común la y, ¿no? Entonces, finalmente, esto que está restando, este menos y por todo esto, lo podemos pasar al otro lado a sumar. Quedaría y más y por todo esto, ¿no es cierto? G2 por G5 más G3 por G5. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nuevamente factor común y. Lo factorizo, el factor común y. ¿Y qué queda? Lo multiplico por lo que queda. Queda 1 más todo esto que está aquí. G2 por G5 más G3 por G5. ¿Listo? Entonces, solamente para despejar y lo único que tengo que hacer, lo que está multiplicando acá, pasar a dividir, ¿no? Entonces, lo paso a dividir y me queda así, ¿no? Aquí el numerador lo he factorizado, ¿no? He factorizado los términos comunes que tiene. A, G1 y G4 y G5 son factores comunes, ¿no ven? Esta parte. Y lo multiplico por lo que queda. Quedaría G2 más G3. Dividido entre todo esto que está pasando a dividir. Esta sería mi salida. Pero eso es del bloque original, ¿no ven? Eso es del bloque original, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer, si esta salida del bloque original coincide, ¿no?, con mi salida del bloque que yo he sacado, que yo he reducido, veamos, ¿no? Entonces aquí tengo, esto es lo que he reducido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo una señal, aquí tengo un bloque, veo, ¿no? Simplemente multiplicar esta señal, que es A multiplicado por todo lo que está ahí adentro del bloque. Sería A multiplicado por G1, por G5, por G4, multiplicado por G2 más G3. Dividido entre G5, ¿no es cierto?, por la suma de G2 más G3. Será lo mismo que lo que hice acá arriba. Veamos. A ver, aquí tenemos simplemente A por G1 más G4 más G5 o por G5 multiplicado por G2 más G3, ¿no es cierto?, en el numerador. Aquí en el resultado igual, ¿no? Tenemos lo mismo, la misma multiplicación. Multiplicado esto por más la suma G2 más G3. Y la división es así, 1 más G5 multiplicado por una suma, G2 más G3. Aquí, ¿qué dice? Igual, 1 más G5 por una suma, G2 más G3. Entonces, con eso hemos verificado que la reducción que hemos hecho está bien, ¿no? Entonces, esa sería la solución a la reducción del diagrama de bloques. ¿No? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Ya. Entonces, otro de los temas, ¿no?, que va a entrar también en el examen es lo que veíamos ayer, ¿no? Es la resolución de sistemas, ¿no? De sistemas que hemos visto que son lineales y son sistemas de control, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos visto estos sistemas? Sistemas lineales, pero que tienen raíces reales y diferentes. Eso va a ser lo que vamos a plantear, ¿no? Entonces, siempre nos van a plantear una ecuación diferencial, así como está acá, ¿no? Una ecuación diferencial
y nos van a decir cuál va a ser la función de entrada, ¿no? La funcióncita X que habíamos llevado nosotros. En este caso, mi ejemplito me está diciendo que resuelva, ¿no es cierto?, este sistema representado por esta ecuación diferencial. Y me está diciendo que la función de entrada es la función delta de Dirac, ¿no? Si nos dicen que es la función delta de Dirac, esto es muy sencillo, entonces es muy fácil de resolver, no de resolver, sino de ver cuál es la función delta de Dirac. Simplemente recordemos que la función delta de Dirac es la delta, ¿no es cierto?, que tiene la variable t, es la función delta de Dirac. Pero lo más importante de la función delta de Dirac es que su transformada es igual a 1, ¿no? Entonces, siendo la transformada igual a 1, es lo mismo que aplicar la transformada a esta x pequeña, porque estamos diciendo que la función de entrada es la x pequeña. Entonces, al aplicar la transformada de Laplace a la x pequeña, tenemos la x grande, ¿no? Entonces, la x grande es igual a 1. Entonces, cuando está multiplicado algo por 1, se hace más sencillo, ¿no?, de resolver, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que está multiplicando? Porque este x grande va a pasar, como está dividiendo, va a pasar a multiplicar al otro lado para despejar esta y mayúscula, que es nuestro objetivo, ¿no? Hallar la salida es nuestro objetivo. Entonces, por eso, como esto va a ser 1, entonces va a multiplicarse por todo esto y va a ser más sencillo, va a quedarse así la ecuación, ¿no? Entonces, ¿de dónde hemos obtenido todo esto? Ya les dije, ¿no?, que a partir de la ecuación diferencial nosotros tenemos un truco, ¿no?, para poder hallar la ecuación o la función de transferencia, que siempre le llamamos G. La función de transferencia nos sirve para poder hallar los polos, ¿no?, los polos de mi sistema. Entonces, ¿cuál es el truco? Simplemente la parte izquierda lo que tengo que hacer es colocarlo en el denominador, pero en términos de S, ¿no? Si yo tenía aquí y tercera derivada o la tercera derivada de y, ¿qué hago? En vez de eso escribo S elevado a ¿cuántas veces estás derivando? Elevado al cubo. Y multiplicado por su coeficiente, en este caso su coeficiente es 1, ¿no? Entonces, multiplicado por 1. 1 quedaría 1 S al cubo, ¿no? Más 87 sería su coeficiente. 87 estamos escribiendo ahí. Dice la segunda derivada de y, pero en vez de eso voy a escribir s elevado al número de veces que está derivándose, s elevado al cuadrado, porque aquí tenemos la segunda derivada de y. Más, dice, ¿el coeficiente cuál es? 1814, pero dice primera derivada de y. Entonces, en vez de la primera derivada de y, voy a escribir s elevado a la 1, porque se está derivando una vez. Ahora, aquí, ¿qué dice? Más 1728, dice. Entonces, y multiplicado por y sin ninguna derivada. Entonces escribo simplemente 1728 y sin ninguna s, ¿no? Entonces ya tengo el denominador de mi función de transferencia. El numerador es simplemente aplicar la misma lógica, pero usando la parte derecha, ¿no?, donde está la función x. Entonces aquí, ¿qué tengo? La segunda derivada de x, ¿no? Entonces, en vez de eso, escribo s elevado al cuadrado, ¿no? Como está multiplicado por 1, entonces aquí multiplicamos por 1, que no se escribe. Aquí dice menos 7, escribo menos 7. Y aquí dice primera derivada de x, entonces en vez de primera derivada de x, escribo s, ¿no? Y aquí tenemos menos 120 por x, pero solamente aquí escribo menos 120. Entonces, de esa manera obtengo directamente mi función de transferencia. Ya no tengo que aplicarle la transformada de Laplace, ¿no? Y pierdo mi tiempo ahí, ¿no? Sino simplemente voy directo a la función de transferencia, ¿no? Entonces, como les decía, esta es la función de transferencia, pero siempre la función de transferencia es la división, ¿no?, de la función de salida y dividido entre la de entrada x. Son mayúsculas porque se ha aplicado ya la transformada de Laplace ahí.
Entonces, como les decía, simplemente para poder obtener la de salida, la y, tengo que pasar a multiplicar esta x al otro lado, ¿no ve? Entonces, esto es lo que estoy haciendo, estoy multiplicando en esta parte la x al otro lado, ¿no? Pero habíamos dicho, ¿no?, que la transformada de mi función de entrada, que en este caso me está diciendo que es la función delta de Dirac, es 1. Entonces, esta x se va a convertir en 1, ¿no? Entonces, lo multiplico por 1, va a convertirse simplemente la función de salida en esta, ¿no? En esto es lo que quedaría, este numerador dividido entre este denominador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hacemos es tratar de factorizar tanto numerador como denominador. Lo más importante es el denominador, pero también podemos factorizar en este caso el numerador. Eso para que cuando hagamos las operaciones, cuando apliquemos fracciones parciales, sea más sencillo aplicar, ¿no?, las fracciones parciales, ¿no? Sea más sencillo resolver, más fácil. Entonces, por eso voy a factorizar este primer término, el numerador, que dice s al cuadrado menos 7s menos 120, ¿no? Eso voy a factorizar. Entonces, ¿cómo factorizamos? Sabemos que necesitamos hallar los números que dividen a este 120. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Simplemente podríamos nosotros empezar a dividir entre factores primos, ¿no es cierto?, el 120. Por ejemplo, se divide el 120 entre 2 y queda 60. Se divide el 60 entre 2 y queda 30. Si dividimos el 30 entre 2, queda 15. El 15 lo podemos dividir entre 3 y queda 5. Y el 5 lo dividimos entre 5 y queda 1, ¿no? Estos son sus factores primos, ¿no?, del 120. ¿Qué significaría esto? Que el 120 se puede escribir como, ¿y cuántos 2 tenemos? Tenemos 3. Entonces puedo escribir como 2 al cubo multiplicado por, ¿cuántos 3 tenemos? Solo tenemos 3, solo tenemos 1, perdón. Multiplicado, entonces podemos multiplicar por 3 a la 1. ¿Cuántos 5 tenemos? Solo tenemos 1. Entonces podemos multiplicar esto por 5 elevado a la 1, ¿no? Entonces, esto hallamos para poder saber cuántos números lo dividen al 120, ¿no? En este caso, ¿cómo podríamos hallar el número de números, ¿no?, que dividen al 120? Agarramos este primer exponente que es 3 y lo sumamos más 1. Y lo multiplicamos ¿por qué? Por este segundo exponente, ¿no? Y lo sumamos más 1. Y lo multiplicamos por este tercer exponente que es 1 y lo sumamos más 1. Fíjense que esto me da igual a 4 por 2 por 2. Esto sería 16. Entonces, eso nos está diciendo que 16 números lo dividen al 120, exactamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles serán esos 16 números? Esos 16 números podemos usar, ¿no?, esta técnica para poder ver cuáles son los 16 números. Aquí, ¿qué tenemos? El 2, ¿cuál es el máximo valor al cual se eleva? Al cubo, ¿no ve? Entonces podríamos hacernos una tablita y escribir 2 a la 0, empezar con 2 a la 0, y escribir también 2 a la 1, escribir también 2 a la 2, y hasta llegar al 2, al máximo exponente al cual se eleva, 2 al cubo, ¿no?, en una primera filita. Luego, aquí tenemos sus valores, ¿no? 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado es 4 y 2 al cubo es 8, ¿no? Escribimos sus valores. Luego escribimos, ¿no es cierto?, el primer elemento, que sería el 3, ¿no es cierto? Lo que sigue es el 3, pero está elevado a la 1 nada más. Entonces lo escribo acá, 3 a la 1. Y empiezo a multiplicar cada uno de estos elementos de esta filita por este nuevo elemento que he hallado, 3 a la 1. 3 a la 1 es 3 simplemente, ¿no? Entonces hacemos 1 por 3, 3. Aquí hacemos aparecer este número. Aquí multiplicamos 2 por 3, 6. Y aquí hacemos aparecer este número, ¿no? 6. Luego multiplicamos 4 por 3, 2. Luego 3 por 8, 24, ¿no?
Entonces ya hemos terminado con 3 a la 1. Luego, ¿qué viene? 5 a la 1. Entonces escribimos en la siguiente filita 5 elevado a la 1. Y multiplicamos nuevamente, ¿no es cierto? 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. 4 por 5, 20. 8 por 5, 40. ¿Ya? Pero además tenemos que multiplicar también esta otra fila, ¿no ves? Esta es la segunda filita, vamos a multiplicar por este 5. Esto sería 3 por 5, 15. 6 por 5, 30. 12 por 5 me va a salir 60. Luego 24 por 5 me va a salir 120. ¿Listo? Entonces miren, aquí tengo ¿cuántos? Tengo 4 columnas, 4 filas, 4 por 4, los 16 números que lo dividen al 120. Pueden usar esa técnica, ¿no? Para poder obtener los números que lo dividen al 120, ¿no? Entonces, de todos estos números, seguramente hay un número que me sirve para poder factorizar. Hay que tratar de ver, ¿no? Para poder factorizar, saben ustedes, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es agarrar los coeficientes, ¿no es cierto?, de cada uno de los términos. Por ejemplo, este coeficiente del s cuadrado es 1 y lo tenemos que anotar. Aquí está 1. Este del segundo elemento es menos 7, ¿no? Si su coeficiente lo anoto menos 7. Luego el menos 120 y lo anotamos en menos 120, ¿no? Ahora tenemos que hallar un numerito de entre todos estos, ¿no es cierto?, que lo dividen al 120, tal que cuando haga las operaciones de la técnica de Ruffini me salga 0 al final. Entonces, como es aquí menos 120, entonces lo más probable es que sea un número positivo de entre estos, ¿no es cierto? Ahora, hay que tratar de más o menos calcular cuál numerito me podría servir y que me podría llegar a dar 120 más o menos, ¿no? Entonces hay que probar, ¿no? Probando, entonces hemos llegado a que este 15 me puede servir, ¿no? Este número 15. ¿Por qué? Porque si bajo el 1, acá abajo lo copio, entonces 15 por 1 multiplicando me da 15. Y 15 menos 7 me da 8. Pero 8 por 15 me da más 120. Entonces menos 120 por más 120 me da 0, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que esta ecuacióncita, ¿no es cierto? La ecuación 4 se puede escribir como. Se puede escribir como S menos, en este caso, el numerito es negativo. Menos 15 multiplicado por ¿qué? Aquí este 1 me está diciendo el coeficiente de la S, pero de la S elevado al ¿cuánto? Esta S está elevado al cuadrado, entonces tengo que elevar a un número menos, elevado a la 1. Por eso estamos poniendo S elevado a la 1 aquí. Más 8, ya no hay S acá, ¿no? Porque ya hemos usado la S elevado a más 8. Por eso se escribe de esa forma, ¿no? Así pueden factorizarlo. Lo más largo de hacer creo que es esta factorización, ¿no? Pero se logra de esa manera, ¿no? Entonces, así lo he factorizado el numerador. Con la misma idea vamos a factorizar el denominador, que es mucho más importante porque de aquí van a salir los polos, ¿no ven? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este denominador. Este denominador, ¿qué tengo que hacer? Lo más importante del término independiente, ¿no es cierto?, del 1728 es saber cuáles son los números divisores, ¿no?, para poder hacer la factorización. Entonces, igual que el anterior caso, empiezo a dividirlo, ¿no? El 1728 lo divido entre 2 y me sale 864. Eso lo divido entre 2, 432. Lo divido entre 2 y es 216. Lo divido entre 2 y es 108. Lo dividimos entre 2 y es 54. Ajá. Lo dividimos entre 2 y es 27, ¿no? Este 27 lo dividimos entre 3 y sale 9. Lo dividimos entre 3 y sale 3. Lo dividimos entre 3 y sale 1. Entonces, el 1728 puedo escribir como 2 elevado a los números de veces que se repite este 2, sería 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicado por 3 elevado al número de veces que está el 3, sería 3. Entonces, ¿cuántos números que dividen a este numerito tengo?
sería 6 más 1 multiplicado por este exponente 3 que tenemos aquí más 1. Esto sería igual a 7 por 4 igual a 28 números que lo dividen a ese número, ¿no? Son hartos. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuáles son esos números? Entonces voy a escribir en una primera filita todos los números, ¿no es cierto? Empezando del 2 a la 0 hasta terminar en el número de veces que repite el 2, 2 a la 6 en la primera filita. Luego identifique cuáles son sus valores. 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, 2 a la cuarta 16, 2 a la quinta 32, 2 a la 6 64. ¿Ya? De ahí me aumentamos una filita con el siguiente número, ¿no es cierto? Del 3 tenemos que empezar con 3 a la 1, ¿no? Aumentamos una filita. Y empezamos a multiplicar. Este 1 por 3 es 3. Este 2 por 3 es 6. 6 por 3, 4 por 3, 2. 8 por 3, 24. Así sucesivamente. Y llegamos a este 192, ¿no? Luego también anotamos el 3 al cuadrado y multiplicamos por este mismo, ¿no? 1 por 3 al cuadrado es 9, ¿no? 3 al cuadrado es 9. 1 por 9, 9. 2 por 9, 18. 4 por 9, 36. 8 por 9, 72. Y así hasta llegar a este numerito. Entonces me falta el 3 elevado al cubo, ¿no ve? Entonces igual, lo multiplicamos por toda esta filita, ¿no? 1 por 3 elevado al cubo, 27, ¿no es cierto? 2 por 3 elevado al cubo, 54. 4 por 3 elevado al cubo, 108. Así sucesivamente hasta llegar a este numerito, que es el mismo número que quería ver, ¿no ve? Entonces, fíjense, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas por 4 filas. Entonces tengo los 28 números, ¿no? Los 28 números que lo dividen, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a colocar los coeficientes, ¿no? de mi ecuación, de mis términos, ¿no? Aquí tengo S al cubo, su coeficiente es 1, ¿no? Aquí estoy anotando 1. Luego tenemos el coeficiente 87, luego 1814, y lo anotamos, 87, 1814. Y al final, por supuesto, el 1728, ¿no? Entonces, como aquí es positivo, obviamente aquí voy a tener que colocar un número negativo. Por eso, empezando nomás con el primero, con el primer divisor, menos 1, ya nos sale la regla de Ruffini, ¿no? Bajamos el 1 y aquí se queda 1 por menos 1, menos 1. 87 menos 1, 86. Menos 1 por 86, menos 86. 1814 menos 86, 1728. Menos 1728, menos 1 por 1728, menos 1728. Entonces, estos dos se suman y sale 0. ¿Qué significa eso? Que este término, ¿no es cierto? Que esta expresión 5 se puede escribir de esta manera. S menos menos 1, pero es lo mismo que S más 1, ¿no es cierto? Por eso escribimos así. Multiplicado por ¿qué? Este 1 tiene que ser multiplicado por S elevado a un grado menos de lo que teníamos originalmente. Originalmente estaba elevado al cubo, entonces lo multiplicamos por S a la 3 menos 1. S al cuadrado, ¿no? Más 86 y va rebajándoles por S más 1728, ¿no? Podemos escribir de esa forma. Listo, entonces solamente nos falta factorizar esta partecita que está acá, ¿no? Ya tenemos los divisores de este 1728, ¿no? Solo nos resta anotar sus coeficientes. Del S cuadrado es 1, del S es 86 y este es el término independiente 1728. Entonces tenemos que probar si este 1728 es positivo, obviamente tenemos que multiplicar por un negativo. Entonces, probando entre los números que hemos hallado, hemos visto que al multiplicar por menos 32, sí se factoriza, ¿no? Entonces, bajamos el 1 aquí, menos 32 por 1, menos 32.
86 menos 32, 54. Menos 32 por 54, 1728. Eso me sale 0. ¿Qué significa? Que esto 7, esta ecuación 7, es igual a ¿qué? A S más 32, porque es S menos menos 32, sería S más 32 por 1 multiplicado por S elevado a un término menos, a un grado menos. 2 menos 1, 1. S elevado a la 1. S más 54. Entonces, toda la ecuación 6 podemos escribirlo así multiplicado por S más 1 que habíamos factorizado anteriormente, ¿no? Entonces, esto es el denominador factorizado, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa de esto? Nos interesa el momento en el cual el denominador se hace 0. Entonces, ¿cuándo se haría 0? Solamente en el caso de que S fuese igual a menos 1, ¿verdad? Porque 1 menos 1 es 0, y ahí sería 0. O en el caso de que S fuera menos 32, o en el caso de que S sea menos 54, ¿no? En esos casos se hace 0 el denominador. Entonces, habíamos dicho, a estos resultados, ¿no es cierto?, le llamamos polos. Nos fijamos cómo son los valores de los polos. ¿Son números complejos? No, no son números complejos, son números reales, normales. Ahora, cada uno de ellos son distintos entre sí, son diferentes. Entonces, tenemos que aplicar la técnica de las fracciones parciales para poder resolver, ¿no es cierto?, la ecuación. ¿Cómo aplicamos la técnica, no? Decimos, hemos factorizado el y y nos ha resultado s menos 15 multiplicado por s más 8 dividido entre todo esto, ¿no? Entonces, eso tengo que igualar. ¿A qué? Me tengo que inventar ciertas letras. Por ejemplo, el A lo tengo que dividir entre el primer paréntesis, ¿no? Que sería s más 1. Y lo sumamos más B y lo divido entre el segundo paréntesis, S más 32. Y lo sumamos más C y lo dividimos entre el tercer paréntesis, que sería S más 54. ¿No? El objetivo es hallar A, B y C, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Simplemente aplicamos límite, ¿no? Por ejemplo, para hallar el A, aplico el límite de S cuando tiende a su polo correspondiente, habíamos dicho, de este es cuando S es menos 1, entonces por eso ponemos menos 1 acá, ¿no? Multiplicado, ¿no es cierto?, por S menos el polo, pero S menos el polo es igual a S menos menos 1, y eso es S más 1, por eso estamos multiplicando por esto, ¿no? Multiplicado por lo que tenemos en G por X, ¿no? Pero aquí será 1, entonces G por X solamente es esto, ¿no? De aquí. Aquí está multiplicado por todo esto de acá. Entonces, S más 1 con S más 1 se simplifican y el límite queda sencillo de resolver. Solo colocamos en vez de S menos 1, que estamos viendo acá, ¿no? Aquí estoy colocando en vez de S menos 1, menos 15 por menos 1 más 8 dividido entre menos, y S más 1 se simplifica con este, ya no ponemos. Multiplicado o dividido entre entre menos 1 más 32 por menos 1 más 54, ¿no? Esto, tengo que hacer las operaciones. Haciendo las operaciones, ¿qué me ha salido? Me ha salido menos 112 dividido entre 1643. Listo, ya tengo con eso la A, ¿no? Ahora nos vamos a la B. Es el límite cuando S tiende a su respectivo polo. Su polo es menos 32. Multiplicado por S menos el polo, ¿no ve? S menos menos 32 es S más 32. Aquí está. Multiplicado por G por X, pero G por X es esto. S más 32 con S más 32 se van. Es más sencillo simplificar, entonces, hallar el límite. Entonces ponemos, ¿no? En vez de S colocamos menos 32. Ponemos menos 32 menos 15. Multiplicado por menos 32 más 8. Dividido entre menos 32 más 1. Multiplicado por menos 32 más 54. Entonces hacemos las operaciones, ¿no? Y me ha salido menos 564
dividido entre 3, 41, ¿no? Lo único que falta es C, y es la misma idea, ¿no? C es el límite cuando S tiende a su polo correspondiente. S tiende a menos 54. Entonces, multiplicado por S menos su polo. Eso es S menos menos 54, que es lo mismo que S más 54. Multiplicado por G por X, pero G por X es esto. S más 54 con este S más 54 se van. Queda solamente esta partecita de aquí, ¿no? En vez de S vamos a poner menos 54, entonces ponemos menos 54 menos 15. Multiplicado por menos 54 más 8. Dividido entre menos 54 más 1 por S menos 54 más 32. Este S más 54 se ha ido con esto, sin simplificar. Entonces, esto es lo que tengo que resolver. Simplemente hacemos las operaciones y me sale 1587 dividido entre 583. Listo, ya tengo A, B y C, ¿no? Entonces, reemplazamos en esta ecuación 3. En vez de A, voy a escribir menos 112 dividido entre 1643. ¿Ven? Y esto está multiplicado por S más 1, ¿no es cierto? Por eso aquí escribimos S más 1. Pero sabemos, ¿no es cierto?, que tenemos que aplicar transformada inversa de Laplace para poder hallar esta Y mayúscula. Por eso aquí ya le he aplicado transformada de Laplace y aparece ya la Y minúscula nomás. Entonces ya lo estoy aplicando Laplace directamente, transformada inversa. Esta que es menos 112 dividido entre 1643 constantes sale de la transformada. ¿Qué queda? Transformada inversa de 1 dividido entre S más 1, ¿no ve? Es lo que queda. Misma idea con este B dividido entre S más 32. B era menos 564 dividido entre 341. Por la transformada inversa que queda 1 dividido entre S más 32. Más C, dice aquí, 1587 dividido entre 583. Como es constante, se queda afuera. Transformada de Laplace inversa de 1 dividido entre 1 más 54. Esto es lo que tenemos que resolver. Pero es muy sencillo ya esta transformada de Laplace, ¿no ven? Transformada de Laplace de 1 dividido entre S más 1 es sencillo. Simplemente nos recordamos de la transformada, ¿no es cierto?, de E a la constante por T, igual a ¿qué era? Igual a 1 dividido entre S menos la constante. ¿Qué tal en este caso si hacemos la C igual a menos 1? Entonces me quedaría 1 dividido entre S menos menos 1. Eso es 1 dividido entre S más 1. Por eso, entonces, la transformada inversa de 1 sobre S más 1 va a ser E a la menos T. Por eso, en vez de toda esta transformada que está aquí, aparece E a la menos T. Acá, lo mismo, misma idea para 1 sobre S más 32. ¿Qué tal si C aquí es menos 32? Entonces, su transformada va a ser 1 dividido entre S menos menos 32, que sería lo mismo que 1 dividido entre S más 32. Entonces, en vez de la transformada menos 1 de esto, escribo E a la menos 32t. ¿No ve? E a la menos 32t. Misma idea con esto, ¿no? 1 dividido entre S más 54, su transformada inversa. Recordamos que si 6 menos 54, entonces su transformada va a ser 1 dividido entre S menos menos 54, 1 dividido entre S más 54. Entonces, en vez de esta transformada inversa, puedo escribir, ¿qué puedo escribir? E a la menos 54t, ¿no? Entonces, esta sería la solución a mi sistema, ¿no? Ya, entonces, yo creo que con eso ya ha quedado bastante claro. No sé si tienen alguna duda. De hecho, es lo que se va a tomar en el examen, ¿no? Vamos a tomar diagrama de bloques, va a entrar un ejercicio de este, ¿no? Por eso estamos haciendo hincapié en esto. Y bueno, uno que otro ejercicio quizás entrará de transformadas de Laplace, pero ya sabemos bien las transformadas de Laplace con tantos ejercicios que hemos hecho, ¿no? Entonces, no sé si queda duda. Inge, una duda. Sí. Ayer
utilizábamos que la transformada de uno era igual a uno sobre S, Sí, y en este caso no estamos haciendo eso. ¿En qué caso se debe o no se debe hacer? Ahorita esa duda me ha quedado. ya, está bien. En este caso nos está diciendo que la función de entrada es delta de Dirac, ¿ya? La función de delta de Dirac es esta, ¿verdad? Entonces la función, cuando nos dicen que la función de entrada es esto, delta de Dirac, significa que la x minúscula es esa función delta de Dirac. Pero la transformada del delta de Dirac era 1, ¿no ve? Y al aplicar transformada de la x es lo mismo que leer la x mayúscula, ¿no? Entonces, en el caso que tú dices, nos dirían que la función de entrada es la función escalón unitario. Cuando nos dice función escalón unitario, nos está diciendo que le tenemos que aplicar la transformada de Laplace a la función escalón unitario. Y la función escalar unitario, si nos acordamos de ayer, su transformada es 1 sobre s, ya no es 1, ¿no? Entonces, este x mayúscula ya vendría a ser 1 sobre s, ¿no? Entonces ya no, al multiplicar la salida, ¿no es cierto?, por esta x aquí, ya va a aparecer 1 sobre x, ya no 1, ¿no? Entonces aquí ya este denominador va a cambiar un poquito, ya va a estar multiplicado por s, ¿no ven? Esa es la diferencia. No sé si queda claro. Sí, sí, ya quedó claro, gracias. Sí. ¿Ya alguna otra duda? Ya tenemos cronograma, ¿no? Si se han fijado en lo que les envía por WhatsApp. Tenemos ya nuestro examen definido para el día martes a las 3 de la tarde en nuestra aula, en la aula 402, dice, ¿no? Nos veríamos el martes nomás con su examen. Ya saben, la práctica se los voy a subir el día martes mismo, tanto a WhatsApp como al Moodle, y van a tener hasta el sábado para poder realizar su práctica, ¿ya? Con tiempo, con calmita nomás eso. Lo importante es que estudien, ¿no? Para el examen, ¿no? Nada más. Entonces, eso es lo que podríamos explicar el día de hoy. Si no queda más dudas, aquí terminaríamos.